Todo el mundo pues piensa que soy una deportista que ha hecho montañas de 8.000 metros, grandes cosas y grandes retos, ¿no? Pero cuando me propusieron el reto o la oportunidad de recorrer los caminos naturales, no lo dudé, porque me daba cuenta, y es verdad, en mi casa siempre me han dicho, ¿no? Te vas lejos pero no conoces lo que tenemos en casa, que era una gran oportunidad para recorrer los caminos de nuestro país y para conocer nuestro país de diferente manera, y la verdad es que así fue. Me he sorprendido lo que he encontrado. Realmente cuando tú vas a hacer un reto, una montaña grande, un objetivo que tienes, muchas veces no nos preocupamos de lo que nos rodea, ¿no? Y no tenemos tiempo de fijarnos del recorrido que estamos haciendo. Cuando tú caminas en los caminos naturales, vas relajado, vas viendo el entorno, vas interactuando con el entorno y te das cuenta de que por qué esa piedra está ahí o por qué aquel puente pasa al otro lado del río, ¿no? Entonces es ver y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor de otra manera. Por eso creo que eso es lo rico que tienen los caminos naturales, de poder disfrutarlos de esa manera. Bueno, era difícil escoger entre toda la red de caminos que hay en nuestro país, ¿no? Pero me dieron a escoger dos y escogí el Camino Natural de la Hoya de Huesca, primero porque la vinculación que tenía era un camino que el camino en sí no lo conocía, pero el entorno sí. Yo había escalado mucho en Riglos, había estado en Loarre, que es por donde pasa el camino, ¿no? Por toda esa hoya de Huesca, y entonces volver a verlo de otra manera, ir al mismo sitio, pero cómo cambia cuando vas a escalar y te subes arriba o lo ves desde abajo, ¿no? Entonces eso creía que era una buena oportunidad. Y lo segundo, el Camino Natural del Ebro, porque recorres el río o el río más grande que cruza nuestro país, ¿no? Entonces poder ver qué hay al lado de un río y cómo generaciones han vivido mirando a ese río y lo que producía esto y por qué estaba allí, creo que me parecía muy atrayente. Y es así, te das cuenta que hay lugares, que hay pueblos que están puestos alrededor del río porque sí, y eso solamente se ve cuando caminas por esos caminos. Los dos son totalmente diferentes. Uno es más, bueno, el Camino Natural del Ebro pasa por un montón de provincias y vas recorriendo el cauce del río y te das cuenta que hoy has empezado en un sitio, pero cambias de lugar, cambias de provincia, cambias de comunidad y te das cuenta que es mucho más verde, que todo está alrededor del río, por eso la vegetación, todas estas cosas. Y el Camino Natural de la Hoya de Huesca es un lugar llano. En el Camino Natural de la Hoya de Huesca, tú en algunos sitios te subes, el camino sube y coge altura y ves cómo podía ser aquella hoya muchos años atrás, cuando seguramente, pues no sé, la gente caminaba en burros y estas cosas, y ves toda aquella planicie mucho más seca, donde hay un lago, donde no, ves que nuestro país, bueno, no es pequeño, pero en muy pocos kilómetros varía muchísimo, ¿no? Entonces, por eso pienso que hay muchos caminos diferentes en la red y que cada uno de ellos nos puede sorprender de diferente manera. Y es increíble porque los caminos pasan por sitios y pueblos pequeños que no están muchas veces acostumbrados a que vean gente que no sea del pueblo, ¿no? Y yo recuerdo precisamente recorriendo el Camino Natural del Ebro, pasar por un pueblo que se llamaba Escalada y estar allí sentados en medio de un pueblo de pocas casas, una iglesia, y no había nadie, estaba lloviendo, pero de repente yo creo que salieron de las ventanas 5 mujeres del pueblo que tenían muchísimas ganas de contarnos la historia del pueblo, la historia de sus familias, qué familias habían habido. Bueno, estuvimos toda la tarde allí, nos enseñaron el árbol genealógico que tenían de las familias que habían vivido en aquel pueblo, de gente que había inmigrado a otros países, nos llevaron a la iglesia, nos enseñaron cosas secretas de la iglesia. Bueno, increíble, que encima la historia no se termina ahí. Lo mejor de todo esto es que han pasado meses de aquello y hoy es el día que me han felicitado las Navidades, que me escriben cada mes, nada, aquí estamos, aquí seguimos, tus compañeras y no sé qué, y eso no tiene precio. Es una experiencia bonita poder llevar todo esto a través de las revistas y comunicar qué es lo que hay. ¿Por qué es bonito? Porque a mí me gustaría que toda esa gente que nos lee, que nos escucha, que estas cosas, que sintiera lo que he sentido yo, porque creo que esto es un regalo y entonces quiero hacerlo tan bien para que decías, ostras,
que me escuchen y que digan, pues voy a ir, porque esta tía me ha convencido, ¿no? Esto es lo que me gustaría tener el objetivo, porque de verdad lo que yo os estoy contando es de sentimiento. Podéis preguntar en mi casa, cuando volvía de un recorrido de estos, mi marido decía, ¿qué te han dado ahí? ¿Qué me han dado? No, o sea, no sé, he vivido tranquilidad, he vivido conexión con gente que no conocía, he estado en contacto con la naturaleza, y yo, que vivo en el monte, que esto todo, me ha dado algo especial, de verdad. Creo que los caminos naturales puede ser una unión para el que le gusta caminar, para el que le gusta andar en bici, para el que le gusta ir tranquilo, el que quiera ir corriendo, el que quiera, puede ser el que quiera ir con mi edad, con niños, con no sé qué, con gente mayor. Es un punto de unión para todo. O sea, estos caminos los puedo hacer yo con mis amigas, lo puedo hacer con mi hijo, o puedo hacerlo yo. Bueno, pues mira, voy a recorrer los caminos naturales de aquí y allí corriendo porque sí, ¿no? Entonces, creo que es un punto de conexión para mucha gente y para modalidades diferentes y diferentes objetivos que tenga la gente, ¿no? Yo pienso que la gente que piensa que los caminos naturales no son para ellos, que están equivocados. Desde la persona en el que piensa que igual puede ser demasiado, no, porque hay diferentes medidas, hay diferentes kilómetros, cada uno se gestiona como que, o los que piensan que, va, eso no es para mí, ¿no? Eso no es para mí porque, va, yo hago otras cosas, hago cosas más potentes. Yo he hecho muchas cosas muy, muy grandes y lo que quieras que sea, pero de verdad que no cambio por nada una semana de recorrido con mi familia o con unos amigos por pueblos, recorriendo, por ejemplo, el camino natural del Ebro. Creo que esa experiencia, quizás para alguno no puede tener el reto de la pera, no, pero lo que va a llevarse tiene mucho más valor. Alguien que va a recorrer uno de los recorridos de caminos naturales va a encontrar naturaleza, cultura y personas y país.